Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad las naciones. Mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. He aquí, el Señor derrama sobre las naciones su espíritu. He aquí, el Señor derrama sobre las naciones su espíritu, su gloria, su gloria. Ministerio El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. Te saludo con esta gran verdad. Dios es bueno y su misericordia es para siempre y su bondad es por todas las generaciones. Él no se cansa de hacer el bien y se complace en agradar a los hombres, bendecir a los hombres y proveer para los hombres. Dios es bueno. Él trae gozo al corazón, salvación al alma. Podemos confiar en Él y nunca seremos chasqueados. En ese nombre que está sobre todo nombre, te saludamos, te bendecimos y te damos la bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Es nuestro deseo que a través de la palabra tu vida sea edificada y bendecida. Así que ven con nosotros y juntos estudiemos la palabra de Dios. Amén. Bien, amados, vamos a la palabra de Dios. Vamos a leer el pasaje de Segunda de Reyes. Segunda de Reyes, capítulo 4, los versos desde el 38 hasta el 44. Segunda de Reyes 4, 38 al 44, y dice así: Eliseo volvió a Gilgal cuando había una grande hambre en la tierra, y los hijos de los profetas estaban con él, por lo que dijo a su criado: pon una olla grande y haz potaje para los hijos de los profetas. Y salió uno al campo a recoger hierbas, y halló una como parra montés, y de ella llenó su falda de calabazas silvestres, y volvió y las cortó en la olla del potaje, pues no sabía lo que era. Después sirvió para que comieran los hombres, pero sucedió que comiendo ellos de aquel guisado, gritaron diciendo: varón de Dios, hay muerte en la olla, y no lo pudieron comer. Él entonces dijo: traed harina, y la esparció en la olla, y dijo: da de comer a la gente, y no hubo más mal en la olla. Vino entonces un hombre de Baal-Salisa, el cual trajo al varón de Dios panes de primicias, 20 panes de cebada y trigo nuevo en su espiga. Y él dijo: da a la gente para que coma. Y respondió su sirviente: ¿cómo pondré esto delante de 100 hombres? Pero él volvió a decir: da a la gente para que coma, porque así ha dicho Jehová: comerán y sobrará. Entonces lo pusieron delante de ellos y comieron, y les sobró conforme a la palabra de Jehová, la palabra de Dios. Amén. Dios es bueno. Amén. Aquí hay una palabra que Dios tiene para nosotros en esta ocasión. El profeta Eliseo vivió en un tiempo muy difícil, muy complicado en la historia de Israel. Saben ustedes que días antes Elías fue traspuesto, fue llevado al cielo. En el tiempo de Elías y de Eliseo, el cielo se cerró para Israel. Fue el tiempo de más apostasía, podemos decir así, en todo el tiempo del reino del norte. En 200 años no hubo un rey que sirviera a Dios en el norte, en el reino de Efraín, llamado el reino del norte, que tenía a
a Samaria como capital. Y Dios prometió a Israel: si ustedes obedecen a mi palabra y me siguen, yo les bendeciré, estaré con ustedes y les daré la bendición del cielo. Les voy a abrir el cielo para ustedes. Daré el rocío del cielo y la grosura de la tierra. El rocío del cielo era la lluvia, que era un tipo que representa la bendición de Dios sobre su pueblo. Así que el pacto era: si ustedes me obedecen, si ustedes tienen un corazón para mí, mi corazón estará con ustedes. Si ustedes tienen un corazón abierto para mí, el cielo estará abierto para ustedes. Pero si ustedes cierran el corazón, yo también voy a cerrar el cielo para ustedes. Y si tú te endureces, le dice a Israel, y tu corazón se hace de hierro, entonces el cielo será de bronce para ti, aún más duro. Ese era el propósito de Dios, el pacto de Dios con Israel. Las demás naciones pues dependían de ellos mismos, de sus esfuerzos. Muchas veces Dios viraba el rostro hacia las naciones, como registra la Biblia, y castigaba a las naciones con plagas y con escasez y de muchas maneras. Pero generalmente el corazón de Dios y la mirada de Dios estaba en su pueblo, en Israel en aquellos días, porque tenía un matrimonio, tenía un pacto con esa nación. Dios le dijo a Israel: en Egipto donde tú estabas, tú le dabas a la tierra con los pies, una figura para decir que los egipcios habían creado ciertos medios para hacer producir la tierra, y había mucho alimento en Egipto. De hecho, cuando había hambre, como en el tiempo de los patriarcas, la gente iba a Egipto. Egipto usaba el río Nilo y lo usaba para la agricultura y hacía producir aún el desierto. Pero dice Dios: aquí donde tú estás no es así. Esta tierra es tierra de montes y de vegas que se bebe el agua. Y si yo no hago llover, aquí no hay comida. Y yo no hago llover si tu corazón no está en obediencia, si tu corazón no me busca. Si tú te apartas de mí, yo me voy a apartar de ti, voy a apartar mi misericordia de ti. Ese era el pacto de Dios con la nación de Israel. En este tiempo de Eliseo y de Elías, hubo hambre. Ahí registra en el contexto desde el 4 hasta el 8, ahí habla del hambre. El capítulo 7 habla del hambre en Samaria, donde ustedes han estudiado la palabra, donde inclusive se vendían las cabezas de los asnos, el estiércol de paloma, por el hambre que había. 7 años en el tiempo de Elías. Se registran 7 años. En el tiempo de Elías, por 3 años y medio, el cielo se cerró. Y aquí, en el tiempo de Eliseo, hubo 7 años también de hambre. Sin embargo, algo muy interesante. En los años que hubo más milagros en Israel, fue en los 3 años y medio de Elías y los 3 años y medio del ministerio de Cristo. Aunque el cielo estaba cerrado en tiempo de Elías, estuvo cerrado por la dureza del corazón de Israel. Sin embargo, fue el tiempo que Dios más abrió, diríamos así, la puerta de su poder para hacer milagros. Porque Dios siempre cuida, protege y provee para los que le temen. Y los hijos de los profetas, como las viudas, aquellas personas piadosas que en el tiempo de hambre esperaron en Dios y buscaron a Dios y sirvieron a Dios y obedecieron a Dios, aunque Dios no abrió el cielo porque estaba cerrado, pero en la tierra usó los medios, usó su poder para suplir necesidades. Y esta es una de esas ocasiones. El profeta Eliseo hizo 10, que se cuente, hizo 16 milagros. Muy bien, fíjense ustedes aquí, mis hermanos, lo que dice aquí el versículo 38. Eliseo volvió a Gilgal cuando había una grande hambre en la tierra, y los hijos de los profetas estaban con él, por lo que dijo a su criado: pon una olla grande y haz potaje para los hijos de los profetas. Noten ustedes, según dice aquí el versículo 43, eran 100 hombres los hijos de los profetas.
Miren el 43. Respondió su sirviente: ¿cómo pondré esto delante de 100 hombres? 100 hombres. Alimentar 100 hombres en un tiempo de hambre como este tiempo, el cielo estaba cerrado, era en realidad algo desafiante. Pero Eliseo era un hombre que le creía a Dios. Eliseo le creía a Dios. De hecho, yo veo algo acá. El Señor, mientras meditaba, después que predicamos esta mañana, estuve meditando un poquito y vi algo acá muy interesante, pero yo lo voy a decir más tardecito cuando venga a aplicar la palabra aquí. Pero Eliseo dio un mandamiento. Miren ustedes, Eliseo habló a su siervo, versículo 38, pon una olla grande. ¿Cómo era la olla? Grande. Esa era la fe de él. Naturalmente habían 100 hombres. Pon una olla pero bien grande y da una orden: haz potaje o comida para los hijos de los profetas. ¿Saben lo que yo veo aquí? Lo que yo veo aquí es algo, lo voy a decir ahora, creo que debo decirlo ahora. Yo veo este milagro es muy semejante al milagro de la multiplicación de los panes y los peces. Hay mucha similitud. Fíjense ustedes que termina la porción bíblica diciendo que un hombre trajo como 20 panes y trajo una provisión, pero era insuficiente para 100 personas. Pero Eliseo dijo: denle a comer, que no va a faltar. Igual que Jesús. Así que como que se parece tanto. De hecho, Eliseo, la palabra Eliseo también significa Jehová salva, Jehová es salvación. Y es un tipo de Jesús, Eliseo. Eliseo es un tipo de Cristo, así como Juan el Bautista. Elías es un tipo de Juan el Bautista. Así también lo es Eliseo de Jesús. Eliseo se parece mucho a Jesús en algunas cosas. Los milagros que hizo se parecen a algunos de los milagros. Y este es un milagro que se parece mucho al milagro de los panes y los peces, el milagro de la multiplicación. Y como veo que hay una similitud, y creo que es una similitud que tiene una intención, intencionalmente. Eliseo escribió para que se entendiera Jesús. Recuerden ustedes que cuando los discípulos vinieron a Jesús y le dijeron: Señor, o sea, Jesús le dice a los discípulos: tengo lástima con la gente, porque hace ya 3 días que me siguen y no tienen nada que comer. Entonces ellos dijeron: pero Señor, es muy difícil alimentar esta multitud. Ni 200 denarios de comida dieran para alimentar a esta gran multitud. Vamos a despedir a la gente, sugieren los discípulos. Jesús dice: no lo despidamos. Y les dice a los discípulos: dadle vosotros de comer. Wow. Ahí fue que se alarmaron, dijeron: Señor, pero ¿de dónde vamos a conseguir tantos panes? Y la Biblia dice que él dijo esto porque sabía lo que iba a hacer. Pero Jesús le lanzó el reto de fe a sus discípulos y les dijo: dadle vosotros de comer. 5,000 personas hambrientas. No porque había hambre en la tierra, sino porque tenían 3 días siguiendo a Jesús. Amados, usted tiene que estar bien interesado en el pan de vida para durar 3 días siguiendo a un hombre sin comer. Ojalá que haya hambre entre nosotros. A veces no podemos estar en un culto 3 horas y media. Nos cae un chinchero y un movimiento y una situación. Y que esto está muy largo. Y que esto tal cosa. Pero cantamos que amamos al Señor. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te desea. Ay, que Dios no nos tome en cuenta las palabras. Pero esta multitud tenía 3 días sin comer. Primer día, ninguna de las 3. Ninguna de las 3. No estaban allí orando: gracias a San Bruno que de la 3 vi 1. Gracias a Dios que de la 3 vi 2. Gracias a San José que de la 3 vi 3. No. El primer día, gracias a nada, porque no había comida. El segundo día, tampoco había comida. Tercer día, 3 días detrás de un hombre que predica. Pero cómo hablaba Jesús, que los hambrientos de 3 días andaban detrás de él.
En otras palabras, se olvidaron de la comida. Así era el poder de la palabra de Cristo. Que la gente se olvidaba de lo básico, de lo básico. Gloria a Dios. Nunca había pensado en eso, tanto que hemos predicado eso. Nunca había pensado, 3 días sin comer, hermano. 3 días. Y algunos, cuando el culto se alarga 3 horas, 2 horas y media, van a la tienda a comprar una galletita porque no pueden, que me da un hambre terrible. 3 días, hermano. ¿Sabe lo que yo entiendo? Que cuando la mente está absorta en Dios, se olvida de lo terrenal. Cuando lo espiritual nos absorbe y concentrados en lo espiritual, nosotros nos olvidamos de lo terrenal. Pero aunque la gente hambrienta de lo espiritual se olvidó del pan material, Jesús, que vino a traer el pan espiritual, siempre estaba pendiente a las necesidades humanas. Así es Dios. Dios es espiritual, pero Él está pendiente a que tú tienes comida. No como nosotros, que Dios te bendiga, Dios te va a suplir, hermano. Bendición para ti. Saca del banco y comparte, mi hermano. Amén. Dios te llama a vivir en el espíritu, pero Él llena tu vientre. Dios es bueno. A veces somos tan espirituales que nos olvidamos que hay que comer. Pero Jesús, aunque la gente, fíjense qué linda relación, la gente lo seguía. Esta multitud no era como la otra, que lo seguía por los panes y los peces. Esta estaba, porque 3 días sin comer, mis hermanos. Es duro. Hay personas que pasan 40 años con el Señor y no pueden ayunar un día. Tenían 3 días ayunando y no lo sabían. Santo Dios. Durmiendo en el desierto, durmiendo incómodamente. Pero Jesús se dio cuenta que no habían comido por 3 días. Y les dice Jesús a los suyos: dátele vosotros de comer. Dios mío, ¿de dónde vamos a sacar tanto pan? Ni aún 200 denarios, mucho dinero, 200 denarios en aquellos días, podía alimentar a esa multitud. Dice, Jesús le tiró el reto de fe a ellos. Pues ¿saben qué? Esto fue lo que hizo Eliseo con su siervo, el criado de él, porque era el criado de él. Y le dice al criado de él: pon una olla grande y dale alimento a los 100. Santo Dios. Y yo me imagino que ese criado, no dice el nombre, que era Giesi, yo no sé, Giesi le dio lepra, no sé qué pasó. Aunque la lepra de Giesi es en el capítulo 5, posiblemente era Giesi. Pues el capítulo 5 es que habla de Giesi y de su lepra, posiblemente era Giesi. Y le tira a Giesi o a quien sea, a ese siervo, ese que era su criado, su siervo: pon una olla grande y dale de comer a esos 100 hombres en tiempo de grande hambre. Y Giesi, o el siervo que sea, se metió en un problema. ¿Y cómo le digo yo al profeta que no se puede? A un hombre con tanta fe, a un loco como este, que le cree más a Dios que los ángeles. ¿Cómo le digo yo a este loco que de dónde va a salir comida para los 100? Entonces posiblemente se le ocurrió a llamar a uno de los hijos de los compañeros. ¿Sabe qué? Tengo un lío. Porque el padre, porque llaman a Eliseo, el padre mandó que sirvamos alimento para los 100 ministros que están acá, y que en una olla grande, la olla la tengo, pero no tengo comida, pero no me atrevo a decirle que no hay, porque es capaz de reprenderme, porque yo he visto tantos milagros. Y si yo le digo que no, va a decir: pero ¿de dónde está tu fe? ¿Dónde la metiste? Anda conmigo tantos años así viendo milagros y no crees. Así que el tipo se metió en un aprieto y dijo: ¿qué yo hago? Y miren lo que sigue. Dice, versículo 32: y salió uno al campo a recorrer hierbas, y halló una como parra montés,
y de ella llenó su falda de calabazas silvestres y volvió y las cortó en la olla del potaje, pues no sabía lo que era. Aquí acontecieron una de dos cosas. O el siervo de Eliseo le habló a este. Pero como la Biblia no lo dice, yo me voy a limitar a lo que dice la Biblia. Eliseo le tira el reto a su criado. Su criado le da vergüenza decirle a Eliseo que no hay comida porque teme que le reprendan su incredulidad. Porque ha visto tantos milagros. Como los discípulos, dátele vosotros de comer. Pero Señor, ¿de dónde? Estos por lo menos fueron sinceros. Pero como Eliseo era tan fuerte de carácter, acá eso que me mande al diablo. Si mira lo que le dice a los muchachos, sube calvo, y lo mandó al infierno y se lo llevaron, y los osos se lo comieron. Y así que a este hombre yo no me atrevo a decirle que no hay comida. O le habló al otro loco, porque así llamaban locos a los hijos de los profetas. O el otro loco dijo: a este siervo de Eliseo le falta la fe, pero a mí no. Y salió corriendo al campo a buscar comida. En la denominación donde yo estaba, en cierto país había un evangelista que yo lo conocí, tenía fama, era medio loco. Entonces a él le daban dinero para campañas evangelísticas, era evangelista. Y era bien duro. Entonces a él le mandaban los pastores recién graduados. Y dice, si estos pastores pasan y soportan a este hombre y trabajan con él por un tiempo, pueden ser pastores. Porque era, y él un día estaba con él y me dijo: a mí me lo mandan para que yo los arregle, estos pastorcillos. Porque era duro, pero era carnal, muy carnal. Entonces él tenía la presión de la organización. La organización le daba, por ejemplo, $20,000. Se le decía: ¿cuántas personas vas a ganar en esa campaña? Y él decía: bueno, si vas a $20,000, ahora yo que puedo venir 200 almas. Era así, era dinero por almas. Entonces había una presión, porque si se gastaba mucho dinero y no se ganaban muchas almas, lo veían como mal evangelista, lo presionaban. Y él estaba bajo una tremenda presión. Entonces le mandaron a un recién graduado para que lo entrenara en evangelismo. Y él le dijo: mira, eran muchos, le llaman obreros bíblicos, que salían a visitar a las personas que iban a la campaña evangelística. Y le dice: mira, yo quiero que el día del bautismo, que es la fecha tal, tú me traigas a mí 20 personas. Ya sabes, acuérdate que si yo no te recomiendo, no hay ministerio para ti. 20 vidas quiero el día del bautismo, el día tal. Este muchacho que no tenía experiencia, Dios mío, ¿dónde vas a sacar yo 20 personas? Estaba nervioso, asustado. Y está como Eliseo, que le dijo: olla grande, mucha comida para 100 personas. Y cuando llegó a la fecha de bautismo, él estaba que no encontraba casa. Y se le ocurrió algo. Se fue por la plaza y comenzó a llamar a los muchachos del barrio. Acá, ¿tú te quieres ganar $10? Dice: ¿cómo? Bueno, mira, vaya a un lugar, te van a bautizar. ¿Cómo es eso? Te van a meter en el agua. Tú dices que sí, todo lo que te pregunto, tú dices que sí. Te meten en el agua en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tú sales y ya. Ganado los $10. ¿Está bien? Y así se buscó 20. Eso fue real, no estoy inventando, real. Así que el día del bautismo le lleva a los 20. El evangelista está feliz, contento. Pero no sé, este hombre era un zorro, dice. Él le dio como la fachada a esa gente del barrio, dice. Y los llamó aparte como a hacerle preguntas bíblicas. Y los tipos estaban solos. Y descubrió el asunto. Pero ya lo salcochó, hermano. Lo metió al agua. Después del agua se dio cuenta de lo que había pasado. Lo agarró aquel muchacho. Ay, Dios mío, que no le costó.
Pero ¿quién fue que lo obligó a bautizar? Obligado. Eso le pasó a esta gente aquí, presionados. Yo entiendo eso. Giesi, que ustedes saben que era bien carnal, si era Giesi. O Giesi le dijo a este, ayúdame. O el tipo escuchó y dijo, este Giesi no tiene fe para esto, pero yo sí lo tengo. Voy a buscar la comida, me voy a ganar la buena voluntad del profeta y voy a llenar esa olla grande. Y salió para el campo. Pero él encontró en el campo. Dice aquí, miren lo que sigue, miren lo que dice. Y salió uno al campo a recoger hierbas, y halló una como parra montés, y de ella llenó su falda de calabazas silvestres, y volvió y las cortó en la olla del potaje, pues no sabía lo que era. Hermanos, quiero que vean ustedes algunas cosas. La palabra silvestre, algo que es silvestre es algo que no ha sido cultivado. El diccionario define silvestre: criado naturalmente, sin cultivo en selvas y campos. Algo que crece en el monte. El monte es tierra inculta, cubierta de árboles y arbustos. ¿Han visto ustedes uvas silvestres? Uvas silvestres o cualquier cosa que sea silvestre es algo, como dice el diccionario, que no ha sido cultivado. Cuando usted cultiva uva, usted limpia el terreno, usted ara, usted siembra, usted espera que llueve. Cuando comienza a crecer, usted la poda, le quita la maleza, lo cuida, lo trata para cosechar. Pero algo silvestre es algo que cultiva el mismo campo. Alguien pasó por ahí sin querer y tiró una semilla de uva y ahí creció. O hay tipos de uva que son silvestres, que no son uvas delicadas, sino, y así hay también frutas que crecen en el campo que son diferentes a las otras que son cultivadas. Hay una diferencia. Entonces, estas calabazas eran silvestres. Ahora, se cree, por lo que dice la Biblia, que estas calabazas era una planta llamada coloquíntida, o sea, coloquíntida. Esta planta coloquíntida produce unos calabacines del tamaño de las naranjas, cuyo sabor era amargo y sus efectos excesivamente laxantes. Y peligrosos, y afectaba el sistema nervioso. Así que, como dicen por ahí, de carrerita. Ahora entiende por qué dijeron: varón de Dios, muerte en la olla, a correr, fanáticos. Ese es el peligro de comer algo silvestre, no cultivado. Ahora, póngale algo a la Biblia ahí, por favor. Y yo quiero que usted venga conmigo a Isaías capítulo 5, para que usted entienda un poquito bien lo que es silvestre, espiritualmente hablando. Isaías capítulo 5. ¿Lo tienen? Comencemos con el 1 para que entendamos. Ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. El amado es el Señor. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. ¿Cómo eran las vides? Escogidas. No eran silvestres, eran escogidas.
había edificado en medio de ella una torre, y ellos también en ella un lagar, y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Sembró uvas delicadas. ¿Y qué cosechó? Uvas silvestres. Escuchen, la palabra, estas palabras, uvas silvestres, es una sola palabra en hebreo, en el original, y es la palabra beushim, que significa frutillas venenosas. Diga conmigo, frutillas venenosas. Las dos cosas que hemos leído como silvestres son venenosas, son nocivas, producen síntomas de enfermedades. Seguimos leyendo. Fíjense que eran uvas delicadas las que Dios sembró en su viña. Dice el 3: ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado, será consumida, aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada, crecerán el cardo y los espinos. Diga, eso es, los cardos y los espinos son cosas silvestres. Y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente, ahora viene la aplicación, ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel. Hoy diríamos, ¿cuál es la viña del Señor hoy? ¿Cuál es la viña? La iglesia. Y los hombres de Judá planta como deliciosa suya. Dice, esperaba juicio, o sea, rectitud, o sea, esperaba, algunas versiones traduce, esperaba equidad. Y aquí vileza, o sea, iniquidad. Justicia, o sea, rectitud, y aquí clamor. En otras palabras, yo sembré lo delicado, lo cultivado, lo genuino. Y al final de cuentas, cuando vine a cosechar, coseché en vez de equidad, iniquidad. En vez de rectitud, algo torcido, algo dañado. Clamor de lamento. ¿Qué eso significa la palabra? Un clamor de lamento. Como el lamento de allí. ¿Cómo fue el lamento allí? ¡Hay muerte en la olla! Ya usted puede entender. Entonces, lo silvestre significa lo que es contrario a la naturaleza de Dios. Uvas delicadas son cultivadas, que da el buen vino. Jesús dijo, yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador, vosotros sois los pámpanos. El que está en mí y yo en él, este lleva ¿qué? Mucho fruto, separados de mí nada podéis hacer. Si nosotros como pámpanos o ramas estamos adheridos a Jesús, nuestra fuente de vida, entonces, mis hermanos, vamos a dar fruto, más fruto y mucho fruto. Pero si nosotros nos separamos de Cristo y nos injertamos en otra vid que es silvestre, entonces eso es lo que vamos a dar: vileza, iniquidad y todo lo que no es recto, todo lo que es silvestre, todo lo que es del monte, del campo, no cultivado, maleza. Venga conmigo ahora a la aplicación, a Segunda de Reyes, capítulo 4. ¿Están conmigo? Amén. Y continuemos
el estudio para que podamos entender acá. Muy bien. Dice aquí, leamos el 39 otra vez. Y salió uno al campo a recoger hierbas. Yo entiendo que a este no lo mandaron. Este salió por su propia cuenta. ¿Por qué? ¿Cómo salió? Y halló una como parra montés, y de ella llenó su falda de calabazas silvestres, y volvió y la cortó en la olla del potaje, pues no sabía lo que era. Pregunta, ¿fue a este que mandaron a cocinar? No fue a este. Mandaron al siervo. Pero él tomó la iniciativa. Por eso yo me imaginé que fue así. Le faltó la fe a Giesi o al siervo de Eliseo, a quien fuera, y dijo: yo no me atrevo a decirle que no se puede, porque me reprende, me da vergüenza, porque he visto muchos milagros, y siendo discípulo de él no tengo ninguna fe, tengo incredulidad. Y el otro parece que escuchó y dijo: me voy a ganar el premio yo, y salió corriendo. Y vino y encontró esas calabazas silvestres, y vino y las cortó en la olla, y estaba cocinando sin mandarlo a cocinar. Ese es el problema cuando alguien hace lo que Dios no le manda hacer. Es muy importante esto. Esta mañana expliqué, pero se me olvidó un detalle. O sea que estaba sobreentendido, pero no lo enfaticé. Pero por eso es bueno predicar un mensaje una segunda vez, para uno ver cosas que uno dijo antes. Miren, este individuo, así nos pasa a nosotros, como este hombre que les hablé, que salió a rentar gente para que se bautizara, porque tenía una presión eclesiástica encima. Es lo mismo que pasa en la mayoría de las iglesias cuando quieren simular que hay bendición. Usted lo ve que indiscutiblemente le hacen así a la gente, y la gente se vuelve elástica. Se les rompe la espalda, pero al final ¡boom!, caen. Usted lo ve que lo empujan. Miren, yo vi una iglesia en el internet que yo no lo creía. Con los pies, la unción no le ponía la mano, yo los pies así. Hay otro que ministra con una manguera, literalmente, y le hace a la gente la manguera así: reciba la unción. Una manguera eso de los bomberos, la gente cae por allá empapado de agua. Hay otro que santifica chicles. Estoy hablando en serio, yo lo vi. Chicles, y le dice a la gente: coma chicle, y el que no se lo come se va a enfermar, porque están santificados, están ungidos, para que se sane. Y ese mismo toma saliva y dice: Jesús usó saliva para el cielo. Saliva, se la mete en la boca a la gente. Literal. Yo lo vi esto, me lo contaron, me lo mostraron, y yo dije: oh Dios, ¿a dónde hemos llegado? Eso se llama calabazas silvestres. El empeño de que ocurra algo que no ha hecho el Espíritu. Es como el fuego extraño, fuego que Jehová no ha encendido, pero quieren que suceda algo. Cuando te invitan a predicar, le hacen señas a los músicos a la batería: dale, 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 dale. Otra palabra, la gente tiene que estar bien borracha, bien excitada, y le pasan al predicador como diciendo: te preparé el ambiente, dale ahora tú. Tantas cosas que se hacen. ¿Cuántas calabazas? Estos se puede hacer pepinos silvestres que producen náuseas, diarrea, vómito. Terrible. Qué terrible es, mis hermanos, cuando queremos simular milagros, como este que salió frente al reto del profeta y a la incredulidad del siervo del profeta, a tratar de alimentar a 100 hombres de Dios. ¿Qué se le está dando a los ministros de Dios? Porque eran ministros de Dios. ¿Qué es lo que hay en la olla que alimenta a los ministros de Dios hoy? ¿Qué hay en la olla que está alimentando a la iglesia hoy?
Hay cosas cultivadas en el huerto de Dios o cosas incultivadas, silvestres. Vileza, como dice ahí. Iniquidad. Escúchame, a este siervo se le dio una instrucción. Búscate una olla grande y dale comida a esos 100 hombres. Dios le habló a Eliseo. Eliseo le comisionó a su siervo. Pero este salió a hacer otra cosa y no fue enviado. Hay que tener cuidado cuando Dios nos hace chef para alimentar a sus siervos. Esta mañana yo decía a los hermanos que Jesús tenía una manera y Dios tiene una manera de distribuir lo que es suyo. Cuando Jesús hizo el milagro de los panes y los peces, dice que tomando los 5 panes y los 2 peces, los bendijo, dio gracias y se lo dio a sus discípulos. Y los discípulos a la gente. ¿A quiénes se lo dio Jesús? ¿Quiénes repartieron? Los discípulos. Los discípulos se lo dieron a la gente. De lo que sobró, después que todos se saciaron, vino en el mismo orden. Se lo pasaron a los discípulos. ¿Y los discípulos a quién? A Jesús. Apocalipsis comienza diciendo la revelación que Dios le dio a Jesucristo, que Jesucristo se la dio al ángel y el ángel se la pasó a la iglesia. Escribe al ángel de la iglesia tal. El mensaje Dios, la revelación del Apocalipsis fue dada a Jesús. Jesús se la dio al ángel, el ángel se la dio al ángel de la iglesia, que es el pastor. Y él llegó al pueblo. Ese es el orden. Nunca se puede violentar ese orden. Yo he aprendido que no edifica, produce algo negativo, malo, algo vil, algo que no edifica. Cuando yo voy a predicar a una congregación y no le predico al pastor. Si yo voy y le predico a una congregación, como siempre sucede, perdone que lo diga así, pero es una gran verdad. Los últimos que se convierten son los líderes. Son los más difíciles de ministrarles. Cuando Dios hizo el avivamiento en esta ciudad, el pueblo entero recibió, menos los líderes. Y donde quiera que vamos, el pueblo quiere la palabra, pero los líderes no quieren la palabra. ¿Que no pasó en Israel siempre? Que los líderes eran que estaban desviados y el pueblo quería y los líderes no, y al final se descarriaba también el pueblo. Perdónenme, no que quiero hablar de los líderes, que la historia lo dice de esa manera. Es así. Eso me puede decir a mí que olvidémonos de los líderes, vamos a darle al pueblo. No, eso está equivocado. La unción viene por la cabeza y Dios respeta la cabeza. Dios nunca se dirigió a Aarón mientras existió Moisés. Y Aarón murió primero, parece que nunca fue donde él. Nunca fue donde Josué mientras existió Moisés. Cuando quería dar una palabra a Aarón o a Josué, le decía, y vino palabra de Dios a Moisés diciendo, habla a Aarón tu hermano o habla a Josué tu siervo y dile lo siguiente. Dios nunca va por detrás, el ladrón es el que va por detrás. Dios siempre va por el frente. Amén. Yo he aprendido ese orden en el reino y doy testimonio que tengo mucho temor. Viajo con frecuencia desde Argentina hasta España. Los que me conocen saben que soy muy respetuoso. Cuando llego a una iglesia me ven como un padre espiritual, algunos como un apóstol. Pero cuando llego, digo, pastor, cuando me presenta, quiere orar por mí. Hasta me dicen, pero pastor, usted que debe orar por nosotros. No, tú eres el ángel de esta iglesia. Yo vine con la autoridad de Dios a esta iglesia y tú eres la autoridad de Dios acá. En otras palabras, la olla está en tus manos y a ti te dieron
A ti te dieron la orden de alimentar a este pueblo. Yo no puedo venir a picar aquí calabazas sin tu permiso. No. Tú me tienes que dar la autoridad para yo saber meterle el ajo, la cebolla y el pollo, y todo lo que hay que meterle esa sazón acá. Pero yo no puedo venir aquí a cocinar cuando la olla y la cocina Dios te la puso bajo tu sola autoridad. Eso es respeto al orden. Amén. Rehúso que los hermanos en las iglesias se acerquen a mí. Los trato, los bendigo. Y si quieren hablar conmigo, les digo: mira, háblate con el pastor. Si él te da el permiso, yo te trato. Pero yo no voy por encima de pastores. De hecho, no tengo una sola relación con ningún anciano o líder de iglesia en el mundo entero. Yo me relaciono con el pastor. Si un anciano quiere hablar conmigo, yo hablo con el pastor. Si él te dice que sí, yo hablo contigo, bajo la autoridad. Aquí llaman hermanos por la radio. Ahí está la hermana Elizabeth, y dicen: quiero que te dé una consejería con el pastor. Ella le dice: ¿tú tienes su pastor? Entonces el mío no te va a atender. Háblate con tu pastor, y si él dice que te atienda, te atendemos. Pero el que está cocinando en la olla es tu pastor. Yo no puedo venir a esta iglesia a tirar calabazas ahí en la olla cuando yo no soy el encargado de cocinar. Hay que respetar. Pero hay gente que le pasa por encima a todo el mundo y tienen unos líos que cuando pasa por las iglesias, división, problemas, adversidades, contrariedades, y son intrigas y no sé cuántas barbaridades, y no lo ven. Lo grande es que ellos no ven nada. Ellos acaban, destruyen y no ven el fruto. Yo digo: Dios mío, ¿están ciegos o no ven el fruto? Que están arruinando gente, arruinando vidas con sus impulsos locos. Cuando uno sigue la palabra, pero para seguir la palabra hay que ser humilde y hay que someterse a Dios. No querer cambiar lo que Dios no ha cambiado y no meter la mano donde Dios no la ha metido. Y respetar a aquel que tiene la olla. Yo no puedo venir a una iglesia a corregir al pastor públicamente y a corregir a todo lo que yo veo mal. No, si yo veo algo mal, yo llamo al pastor aparte. No, ¿sabe qué, siervo? Yo noté esto y esto. Yo te lo someto. Como Pablo dice a Timoteo: considera lo que te digo y que Dios te dé entendimiento. Denle un aplauso, Señor. Esto es la palabra, el orden. Amén. Dios es un Dios de orden. Cuando un policía le dice: párese, párese. Que yo soy apóstol, cállese la boca. Usted es menos que nada. ¿Cómo usted se llama autoridad y viola el orden? Entonces usted no es ninguna autoridad. Yo llego a hospitales donde yo puedo presentar la credencial o ir a capellanía y me dejan entrar. Me dice: pastor, no puede entrar ahora. ¿Por qué? Porque hay una restricción que no se puede. ¿Y qué tengo que hacer? Tiene que esperar una hora. Me quedo ahí una hora esperando. Porque ese que está ahí está cumpliendo con una orden, un deber, y hay que respetarlo. Ese es el orden. Así funciona Dios. No puede ir a un país a violar las leyes. No puede ir a un lugar donde están cocinando a echar sus calabazas silvestres, porque no es del espíritu esa manera de obrar. ¿Quién mandó a este hombre a cocinar? ¿Acaso Eliseo se dirigió a él? ¿Fue a él que le dieron la orden? ¿Por qué salió? Y no solamente se conformó con lo que encontró, sino que lo picó y lo echó en el guiso. Idiota. Dañaste la fiesta. Eso se llama ser insensato, hermano. Se llaman sabios, son ignorantes. Todo aquel que trae tropiezo y escándalos a la iglesia es un insensato. Pero muchos lo hacen, mis hermanos, como tratando de ganarse la aprobación del profeta, tratando de decir: bárbaro. Si le hubiera salido bien, dice: te mandaron a ti, no lo hiciste. Yo sí tuve fe. Aquí Dios me bendijo y me prosperó. Mira cómo hay comida para 100. Veneno fue lo que hubo. Porque cuando se rompe el orden, cuando se va a darle, fíjense, hermanos, lo que Dios quería, y fue lo que ocurrió, era dar comida a través de un milagro en tiempo de hambre. ¿Cuál es el propósito de Dios? Dar comida a 100.
A través de un milagro en tiempo de hambre, para que la gloria sea de Él. No que hubiera una manipulación para producir comida. Hay gente que hace muchos proyectos y hace muchas cosas, pero todos a través de manipulación. Hacen infraestructuras, hacen ciudades, conquistan la gente. Pero yo digo, como dijo Jesús, todo árbol que no plantó mi Padre será desarraigado. ¿Saben ustedes la vileza, la iniquidad que hay, el veneno nocivo que hay en las ollas donde se produce el alimento para los siervos de Dios y para la iglesia? Es triste lo que está sucediendo, es para llorar. Usted escucha cosas que usted dice, Dios mío, ¿y qué es esto? ¿Qué es esto? La manera que le roban el dinero a la gente. ¿Qué es esto? Hay un pastor, alguien que salió de un lugar, estaba escandalizado, ya no creía en nada. Y me contó la historia, en cierta ciudad, en cierto estado, un pastor muy conocido, de estos que creen en la prosperidad. Y eso era pidiendo, ¿sabe? Que no hacen otra cosa que pedir. No se conforman con la gente, siguen, le quitan. Den las propiedades, den sus autos, den tal cosa. Dios mío, Dios pidió los diezmos y la ofrenda. Ellos piden todo lo que tú tienes. Pero es para que haya para ellos, no es para los proyectos, es para ellos. Porque se esconde avaricia. Y este hombre le gustaban mucho las motoras, y he tenido una motora que le costó $60,000. Dice, yo voy a donar, porque hacen eso para reclutar a la gente, voy a donar mi motora. Me costó $60,000 y la donó para el proyecto. Pero después dice, la vamos a rifar para sacarle más. Y hizo una rifa en la iglesia y le sacó $300,000 a la motocicleta. Pero miren lo que hizo. Después que ganaron los 300,000 con la motora, le dijo a la iglesia, yo ofrecí la motora a la iglesia que cuesta 60,000, así que 60,000 para la iglesia, el resto es mío. Grite conmigo, hay muerte en la olla. Porque eso es lo que dice, que gritaron, hay muerte en la olla. Pero si usted dice eso, ay, usted es imprudente. Jesús le dijo a Herodes, dile a esa zorra. Así le dijo a Herodes, dile a esa zorra. Al rey le dijo, dile a esa zorra, porque era digno que le llamaba zorra. Queremos saber si están educados, tan correctos, no a costa del pueblo. Pastor Manolo citó algo que me ministró mucho el jueves acá, un pensamiento de John Wesley, que él decía, cuando alguien amenaza a un amo, su perro ladra. ¿Cómo es que Dios y su causa están amenazados y yo no voy a ladrar? Pues hermano, diga conmigo, grite, ladre. Hay muerte en la olla. Hay muchos ladrones. Miren, mi esposa y yo vimos un letrero en un carro que nos ministró mucho. Decía, no le robes al gobierno, porque él no admite competencia. Y yo te digo así, no le robes a los predicadores de la superfe y de la prosperidad, porque ellos no admiten competencia. Es para gritar. Imagínense que este hombre diga, ay no, yo no voy a decir nada. Me da vergüenza gritar que hay muerte en la olla. Con esos laxantes que producía eso, madre mía. Se enferman de los nervios todo el mundo.
Y yo no me atrevo. ¿Usted se atrevería a quitar el letrero de veneno y la caraverita a un frasco y le poner miel de abeja para que la gente no se ofenda? No. Si es veneno hay que decirlo para que la gente no se envenene. Usted tiene que saber lo que usted come. Primeramente lo que cocina. Yo aquí a profetas que han venido y me vienen, reúneme a los ancianos que le voy a dar un mensaje. Dámelo a mí primero. Déjamelo procesar a mí. Y quieren públicamente un mensaje para el pueblo. Dime lo que tú quieres decir. Y yo digo si el pueblo lo debe recibir. Porque yo estoy en la puerta cuidando lo que entre y lo que no entre. Soy responsable delante de Dios. Porque cualquier cosa puede desviar a un pueblo y confundirlo. Y yo soy responsable. A mí me dieron la olla y la orden de que alimente. Y se han enojado conmigo. No, aquí no. Aquí hay orden. Hay alguien que me dijo una vez, un profeta, fulano es anciano. Y yo sabía que ese no podía ser ni diácono en la iglesia. Era un carnal. Y dice, no, y lo quiere decir públicamente. Si te atreves a decirlo públicamente, nunca más tú predicas en este púlpito. Aleluya. A ti tú no me vas a imponer aquí nada. ¿Ve? Total, el tipo que está en la iglesia está divorciado y es un carnal. Así, hay que tener autoridad. Cuando se trata de lo de Dios, cómprese un buen filtro para que se filtre. Hay que evitar que haya muerte en la olla. Y si usted está viendo por ahí que alguien está picando escondida, metiendo en el potaje, usted tiene que decirlo. Porque muchas veces usted es responsable delante de Dios. Si usted ve a alguien metiendo en la olla pepinos o calabazas envenenadas y usted no lo dice, usted es responsable y un día tendrá que darle cuenta a Dios. Se lo digo con autoridad. Todos compareceremos ante el tribunal de Cristo a dar cuenta. ¿Cómo puedo yo ver que están destruyendo la iglesia de Cristo y destruyendo la fe? Y yo me voy a callar por respeto a un hombre. El que no respeta a Dios no respeta a los hombres. Juan Calvino decía, teme a Dios y no tendrás que temer a los hombres. Aún mismo a mí, repréndame el día que usted me vea a mí metiendo cosas raras en la olla. Usted tiene que saber, tiene que tener los ojos abiertos para mirar. Esta mañana compartí con los hermanos una ilustración. Una vez estaban entrevistando a la persona que dirigía el departamento de sanidad de Nueva York. Son las personas encargadas de la higiene en los restaurantes. Y el entrevistador le decía, él decía de las barbaridades que había en los restaurantes, la falta de higiene. Le pregunta, ¿cómo yo sé que un restaurante es limpio? Dice, él ve al baño y como está el baño está la cocina. Y yo siempre que voy al baño, mira. Sí, porque es verdad, hermanos. Cuando termina la entrevista, le dice el entrevistador, ¿y cuál es tu consejo? Después que habló barbaridades, dice que coma en tu casa. Ese es el consejo. Pues yo veo esto como una ilustración espiritual. Las iglesias son casas espirituales. Mira a ver dónde tú comes. A mí me gustaría conocer el chef antes de comer. Tristemente en los restaurantes no sé quién es. Y hacen tantas cosas. Comemos tantas cosas en esos restaurantes que ni es bueno decir para que usted no se coma. Pero espero que no haya ningún dueño de restaurante aquí que no me apedre cuando yo saque de aquí. Porque hay restaurantes que son limpios. Si yo tuviera un restaurante, le pusiera, aquí encontrarás salud, higiene, salud, higiene.
y nutrición. Porque la higiene es parte de la salud. De hecho, cuando la Biblia dice sana doctrina, sana palabra, la palabra sana es la palabra higiene en español, que se traduce higiene en español. Porque la salud comienza con higiene. ¿Cuántos saben? La salud. La salud comienza con qué? Con higiene. Entonces, apliquemos aquí a esta casa. Si usted está sentado ahí, usted tiene que estar seguro quién está cocinando. Conocer. Los predicadores, los llamados somos los que tenemos el encargo de la olla. Sea como los bereanos. Los bereanos dice que cada vez que Pablo dice una palabra, era la escritura, a veces estas cosas eran ciertas. No se tragaban todo, eran nobles, no perseguían como pasaba en otras ciudades a Pablo. Decía, bueno, si eso es de Dios, vamos a ver lo que dicen las escrituras. Pruébelo todo con la Biblia. Hay que tener cuidado a quién le damos el púlpito. No sea que nos piquen una calabaza de esa silvestre. Yo he visto iglesias dividirse, dañarse con una sola predicación de un extraño. Hay que tener cuidado. Y cuando usted vaya a cualquier lugar por ahí al internet navegando, cuidado que no se ahogue. Porque hay tantas barbaridades, hermano. ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, qué lindo! Y tristemente uno no puede estar hablando de los cielos. Yo le hablo en general, pero no le voy a hablar específicamente como algunos que mencionan el nombre. No lo creo prudente, a menos que no sea absolutamente necesario. Pero hay gente que me llama, ¿usted escuchaba al siervo fulano? Y digo, si tú supieras. Pero no puedo decir nada, me quedo callado. Pero están así embelesados. Yo, si conociera. Pero no saben distinguir, tienen años. Y unos años que en el Señor, y no saben distinguir cuando es silvestre o es cultivado por el Señor. No lo conocen. ¿Cómo es posible tantos años que no metan gatos por liebre? Y magnesia por gimnasia, y cinta negra por negra en cinta. Sí. Perdone que le use esos términos porque así resucita. Sí. Porque no es lo mismo, hermano, una cosa de la otra. El que tiene ojos para ver, vea. El que tenga oídos, oiga. El que tiene corazón, entienda. Porque los ojos son para ver, los oídos para oír, el corazón para entender. Por eso Dios está predicando la palabra, para que abran los ojos. Escuché hace una semana un pensamiento de un entrevistador. Estaba entrevistando y vino y dijo esto. Escuchen, los vivos viven de los bobos y los bobos de su trabajo. Y me gustó, bueno para la iglesia. Se lo repito, los vivos viven de los bobos y los bobos de su trabajo. Mientras haya bobos, habrá vivos. Pero si usted por la palabra abre los ojos y se vuelve vivo, los vivos se mueren. Entonces la muerte no estará en la olla, sino en los que quieren vivir de nosotros. ¿Usted entiende eso? Muy bien, podemos seguir entonces. ¿Saben una cosa que me llama la atención aquí? Que aunque este hombre tomó la iniciativa, hizo todo lo que hizo para ganarse una felicitación o no sé qué, la última parte del 39 dice, pues no sabía lo que era. O sea, estaba picando en un potaje para hombres de Dios algo que él no sabía ni siquiera lo que era. ¿Cómo usted puede echar en una olla a cocinar para alimentar gente algo que usted no sabe ni siquiera lo que es? ¿Saben las cosas venenosas que hay en el campo? Algunos dicen, no, porque es orgánico. Si también el veneno de la serpiente es orgánico también. o no es orgánico. El veneno de la serpiente también es orgánico.
Hay muchas cosas en el campo. Usted tiene que... en la Biblia el campo es el mundo. Jesús dijo en la parábola, y el campo es el mundo. ¿Y dónde salió él? Al campo. Al mundo. El que es de Dios y conoce la dieta de Dios puede identificar cuando algo es silvestre del campo. Viene del monte. Y no del monte de Jehová, sino del otro. Seguimos. El 40. Después sirvió. Oigan esto, no solamente fue ahí. Mire, este tipo buscó cuando no lo mandaron. Encontró lo que no tenía que encontrar. Cocinó sin ser chef. Y ahora sirvió sin ser mesero. Después sirvió para que comieran los hombres. Pero sucedió que comiendo ellos de aquel guisado, gritaron diciendo: ¡ay, varón de Dios! ¡Hay muerte en la olla! ¡Ay, ay, hay muerte en la olla! Se agarraban la barriga, el estómago. Parece que sintieron algo. ¿Cómo supieron que había muerte? Dios, ¿cómo supieron que había muerte en la olla? ¿Acaso había un demonio haciéndole así? ¿O una calavera ahí? No, es que probaron y comieron. ¡Ah! Fíjense una cosa, estaba en un restaurante con unos hermanos ayer, y la primera vez en mi vida que como un pan, y cuando lo comí, parece que Dios me estaba hablando del mensaje. Lo comí y estaba descompuesto el pan, porque el pan se pone viejo y uno lo entiende, pero esto tenía un sabor como a carne podrida, un pan. Y yo dije, bueno, quizás sea yo que yo tengo olfato de perro, así que puede ser, no, pero los demás se dieron cuenta también. Y le dije, mira, mesero, retire el pan porque hay muerte en la olla. Eso fue ayer en la tarde. Y cuando oraba a Dios, el Señor me llevó a este mensaje que yo no lo quería predicar, resistí, pero Dios me dijo, hazlo. ¿Saben las veces que yo me he tomado cosas y he durado semanas envenenado? Gente que no refrigera los alimentos, los saca ahí y no tienen cuidado. Cuidadito, hermano. Yo no quiero que ustedes se vean meticulosos, pero sí que abran los ojos. Porque todo lo que va para su estómago hay que cuidarlo, porque su cuerpo es templo del Espíritu Santo. Cuanto más cuidar su espíritu. Dice aquí, después sirvió para que comieran los hombres, pero sucedió que comiendo ellos de aquel guisado gritaron diciendo: varón de Dios, hay muerte en la olla. Y no lo pudieron comer, o sea, no pudieron continuar, porque ya estaban envenenados. Él entonces dijo, o sea, el profeta Eliseo: traed harina. Y la esparció en la olla y dijo: da de comer a la gente. Y no hubo más mal en la olla. No es la primera vez que Eliseo hace un milagro de esta capítulo 2, versículo 21, cuando fíjense ustedes, las aguas de Jericó eran amargas, eran malas, y la tierra era estéril. Versículo 2:20 dice: entonces él dijo: traedme una vasija nueva y poned en ella sal. Y se la trajeron, y saliendo él a los manantiales de las aguas, echó dentro la sal y dijo: así ha dicho Jehová, yo sané estas aguas, no habrá más en ellas muerte ni enfermedad. Y fueron sanas las aguas hasta hoy, conforme a la palabra que habló Eliseo. Ahora no mandó a echar sal, sino harina. Harina para contrarrestar lo nocivo de esas calabazas envenenadas. ¿Qué significa la harina? Traed harina, echadle harina. Viene lo que dice el 41. Entonces dijo: traed harina, y le esparció en la olla. Y dijo: da de comer a la gente. Y no hubo más mal en la olla. ¿Qué dice la palabra? ¿No hubo qué? No hubo más mal en la olla. ¿Qué significa la harina? Cada vez que la Biblia habla de la harina en el sentido espiritual, está hablando de dos cosas: o de la palabra de Dios,
o de una ofrenda, o la ofrenda de flor de harina. La harina era un alimento básico, especialmente en tiempo de hambre. Por ejemplo, miren el capítulo 7, cuando había hambre en Samaria, y la gente, había tanta hambre en Samaria, en todo el capítulo 6 habla de eso. Miren qué hambre terrible había en Samaria. El 6:25 dice: y hubo gran hambre en Samaria. 6:25, ahí mismo, 6:25. Y hubo gran hambre en Samaria a consecuencia de aquel sitio, tanto que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata. A comer cabeza de asno. Y la cuarta parte de un ca de estiércol de paloma por 5 piezas de plata. Estiércol de paloma y cabezas de un animal que era inmundo para los judíos. Mira si era fuerte el hambre. Pero Eliseo profetizó, capítulo 7, versículo 1. Y dijo entonces Eliseo: oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová: mañana a estas horas valdrá el sed de flor de harina, un ciclo, y 2 sed de cebada, un ciclo, a la puerta de Samaria. O sea, va a ser tan barato. Daban tanto dinero por un estiércol de paloma y por una cabeza de un burro. Y aquí dice que va a estar tan barata, menos que el precio que costaba. Y porque Dios hizo un milagro, que ahí está, eso no es mi tema. Pero lo que veo es que quiero mostrar que en tiempo de hambre, la harina, fíjense aquí como la harina fue la solución. La pregunta mía es, ¿de dónde sacaron esa harina? Traedme harina cuando había hambre, no había comida, traedme harina. Escuchen el significado de la harina. Póngale algo a la Biblia aquí, por favor. Póngale algo a su Biblia y venga conmigo a Levítico, capítulo 2, rapidito. Levítico es el tercer libro de la Biblia. Voy a ver rapidito algo acá. Levítico capítulo 2, para que entienda. Miren aquí cómo habla de la harina, algo muy importante. Voy a leer rapidito. Levítico capítulo 2, ya lo tiene, versículo 1. Cuando alguna persona ofreciere oblación a Jehová, su ofrenda será flor de harina, sobre la cual echará aceite y pondrá en ella incienso. Esta es la ofrenda de oblación. Esa ofrenda era de flor de harina y la amasaban con aceite y le echaban incienso. Y la traerá a los sacerdotes, hijos de Aarón, y de ello tomará el sacerdote su puño lleno de flor de harina, del aceite con todo el incienso, y lo hará arder sobre el altar para memorial. Ofrenda encendida es de olor grato a Jehová. Y lo que resta de la ofrenda será de Aarón y de sus hijos. Es cosa santísima, de las ofrendas que se quemen para Jehová. Cuando ofreceres ofrenda cocida, diga cocida, en horno, será de tortas de flor de harina, sin levadura, amasadas con aceite, y hojaldres sin levadura, untadas con aceite. Diga sin levadura. ¿Por qué sin levadura? Porque la levadura, mis hermanos, se descomponía, hacía descomponer las cosas. Ya saben ustedes. Igualmente dice más adelante la miel, porque la miel también tiende a descomponerse. Dice el versículo 5: mas si ofreceres ofrenda de sartén, será de flor de harina, sin levadura, amasada con aceite. Miren, amasada con aceite, la cual partirás en piezas y echarás sobre ella aceite. Es ofrenda. Si ofrecieres ofrenda cocida en cazuela, diga olla, se hará de flor de harina con aceite, y traerás a Jehová la ofrenda que se hará de estas cosas, y la presentarás al sacerdote, el cual la llevará al altar. Y tomará el sacerdote de aquella ofrenda lo que sea para su memorial, y lo hará arder sobre el altar, ofrenda encendida de olor grato a Jehová. Y lo que resta de la ofrenda será de Aarón y de sus hijos. Es cosa santísima de las ofrendas que se queman para Jehová. Ninguna ofrenda que ofrecieres a Jehová será con levadura, porque de ninguna cosa leuda, ni de ninguna miel, porque lo mismo también se descompone, tiende a y se ha de quemar ofrendas para Jehová. Como ofrenda de primicias las ofreceréis a Jehová, mas no subirán sobre el altar en olor grato. Se podía usar la miel como ofrenda, pero de primicias, porque cuando alguien traía una primicia de cualquier cosa, de miel, no se usaba como un sacrificio,
sino que se lo daban al sacerdote, se lo dedicaban a Jehová, pero no se cocinaba, no se procesaba en el altar como otras ofrendas. ¿Sí me entiende? Porque no había tal cosa como una ofrenda que se dedicaba, que se hacía, se cocinaba o cualquier cosa con la miel, sino que se le traía a Jehová, se le presentaba como que alguien le dio la primicia y después los sacerdotes la usaban. Pero no se usaba allí como la flor de harina que se cocía y todas esas cosas. Muy bien, seguimos. El 13. Y sazonarás con sal toda ofrenda de presentes, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal, porque la sal que preserva. Si ofrecieres a Jehová ofrenda de primicias, tostarás al fuego las espigas verdes y el grano desmenuzado, y ofrecerás como ofrenda de tus primicias. Y ofrecerás como ofrenda de tus primicias. Y pondrás sobre ella aceite, y pondrás sobre ella incienso, es ofrenda. Y el sacerdote hará arder el memorial de él, parte del grano desmenuzado y del aceite, y con todo el incienso, es ofrenda encendida para Jehová. Aquí habla de todo lo que es la ofrenda de oblación, pero me voy a concentrar en la ofrenda de harina, de flor de harina. Es algo muy, muy importante. Ya ustedes saben, mis hermanos, que la ofrenda de flor de harina era, como dice ahí, era una ofrenda que se cocía. Ofrenda, como dice ahí, que se cocía. También la harina era un alimento básico. Ya mencioné el ejemplo de Samaria. Muy bien. Jesús habló de 3 medidas de harina. ¿Recuerdan ustedes? El reino de los cielos es semejante a 3 medidas de harina que el hombre tomó. Y ahí menciona la levadura. Y la 3, yo una vez prediqué un mensaje de las 3 medidas. Las 3 medidas. Guardaos de la levadura de los fariseos, de los saduceos y de los herodianos. 3 medidas. Muy bien, pero ahora quiero concentrarme en la ofrenda. En la ofrenda de flor de harina, lo que significaba era una ofrenda de oblación. Noten ustedes aquí algo muy interesante. Esta ofrenda puede recibir varios nombres, la ofrenda de oblación: de cereal, de harina y de alimento, de presente, de pan. El vocablo hebreo minjá, que significa ofrenda de cereal. El vocablo oblacín indica ofrenda vegetal. Esta ofrenda difería de las otras en cuanto a los materiales o elementos que se empleaban. Eran 3, diga, flor de harina, aceite e incienso. Muy bien. La harina representa, vamos a ver ustedes, representa el cuerpo de Cristo. Jesús dijo: yo soy el pan vivo que he descendido del cielo. Muy bien. El aceite representa al Espíritu Santo, pues representa a Jesús como Mesías, que es el ungido de Jehová. Y el incienso habla de adoración, porque Jesús es la ofrenda para Dios y es el sumo sacerdote que se presenta a Dios por nosotros. En ella no se incluía nada de carne, y por tanto esta era la única ofrenda donde no había derramamiento de sangre, porque era de vegetal, era de flor de harina. Era la única ofrenda incruenta donde no había sangre. Era ofrenda en olor grato, dice. Esta ofrenda, atención, es tipo de la encarnación de Cristo, representa la encarnación de Cristo, pues es la única ofrenda sin sangre. El holocausto, que es la ofrenda del todo quemada, donde se quemaba el animal, representa su muerte. Y esta, o sea, la ofrenda de flor de harina, representa su vida. En las ofrendas de sangre, Cristo es presentado, entregado al Padre en su muerte. Pero la ofrenda de flor de harina representa la persona de Cristo dedicada a Dios y a su voluntad. También su vida entregada a beneficio del hombre. Muy bien, ¿qué estoy diciendo?
Todas las demás ofrendas, la mayoría, eran en ellas había derramamiento de sangre. Cuando ya derramamiento de sangre estaba representando a Jesús como el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. O sea, ofrenda por expiación, ofrenda por el pecado. Pero como aquí no había derramamiento de sangre en la ofrenda de flor de harina, entonces representa la vida de Cristo, de su encarnación hasta que fue ofrecido en la cruz. ¿Por qué la vida de Cristo? Porque ahí no está hablando de derramamiento de sangre. Está hablando de Él como el pan de vida. Está hablando de Él como el ungido de Dios. Y Él también como el sacerdote, como la ofrenda, como el que intercede por el pueblo, por decirlo así. Entonces la vida de Cristo es una vida pura. Por eso no hay levadura en Cristo. Él fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. En Él no hubo pecado. Ni hubo pecado en su vida, ni tampoco cuando murió. En su muerte dice que no, en su muerte no vio corrupción. Así que la ofrenda de flor de harina representa la vida pura de Cristo, ofrecida a Dios por nosotros. Nunca Dios hubiera aceptado el sacrificio de Cristo si la vida de Cristo no hubiera sido perfecta. Así que esta ofrenda es muy importante. Amén. La harina de la mejor calidad señala la vida pura que Él vivió en la tierra. 33 años, tentado en todo, pero sin pecado. Esta ofrenda era una de las ofrendas de olor grato a Dios, sugiriendo la plena devoción de Cristo al Padre, su disposición de agradarle en todo. La vida encarnada de Cristo satisfizo eternamente a Dios. Amén. Ten atención, porque yo estoy hablando del significado de la harina para que usted entienda por qué echaron harina. La levadura y la miel estaban prohibidas en esta ofrenda. ¿Qué dijo ahí? Porque tanto la levadura como la miel iban a descomponer, y esta ofrenda hablaba de la pureza de Cristo. Entonces solamente lo puro descontamina a lo que envenena. Por eso échenle harina, échenle la vida de Cristo, échenle la palabra, échenle todo lo que es de Cristo, que es puro, y va a descontaminar lo que hay en esa olla. Amén. Amén. Por eso le cito esta ofrenda, porque era especial. En esta ofrenda no podía haber nada que corrompiera como la levadura y la miel, pero sí tenía sal, porque la sal preserva, y había muerte en la olla, y para traer vida había que purificar eso. Entonces traigan harina, traigan la ofrenda, traigan la palabra, traigan a Cristo. Él es el pan vivo, Él da vida a los hombres. Él no solamente da vida, Él destruye la muerte. Amén. Cristo da vida, pero Cristo destruye la muerte. Por eso la harina representa a Jesús, la vida de Cristo sin pecado, y la palabra pura, ella descontamina. La levadura y la miel estaban prohibidas en esta ofrenda, pues ambas se fermentan, y el cuerpo de Cristo era perfecto. Aún después de su muerte dice que no vio corrupción. Miel y levadura podían usarse en ofrendas de primicia, pero nunca en esta ofrenda en olor grato a Jehová. Se podía usar la sal en la ofrenda, porque la sal era un símbolo de preservación y de incorrupción. Otro elemento que acompañaba esta ofrenda era el aceite, como tipo del Espíritu Santo. Cristo era el ungido de Jehová, lleno del Espíritu Santo. El aceite aparece aplicado de dos maneras en esta ofrenda. Primeramente, el versículo 4 dice que era amasada con aceite. Se tomaba la harina y se tomaba el aceite y se amasaba con aceite. Esto representa, esto sugiere, nos habla de la concepción de Cristo por el Espíritu Santo. María le dijo al ángel: yo no conozco varón, ¿cómo será esto? Y él le dijo:
el Espíritu de Dios vendrá sobre ti, el poder del Altísimo te cubrirá y hará sombra. Ahí estaba el Espíritu Santo amasando con el aceite de la unción a Jesús, formando en el vientre de María para que saliera el Santo de Dios. Amén. Y cuando nació el Santo de Dios, el versículo 6 dice que otra cosa que pasaba era que se vertía el aceite sobre la ofrenda. Dos cosas: la harina se amasaba con aceite y luego se le echaba aceite a la ofrenda de harina. Se le vertía aceite. Esto habla del ungimiento de Cristo cuando fue bautizado, que el Espíritu Santo vino sobre él y permaneció sobre él. Amén. Así que esta ofrenda de la flor de harina es muy interesante. No podía tener elementos que corrompieran, pero sí sal que preservaba. Amén. Y tenía el elemento del aceite para hacer amasado con aceite. Habla de la concepción de Cristo. Y después el ungimiento el día de su bautismo, porque se le vertía aceite a la harina. Entonces, Cristo es la palabra de Dios. Cristo es la harina de Dios. Cristo es el pan vivo que descendió del cielo, que da vida a los hombres. La palabra que Dios ha hablado es espíritu y es vida. Y no solamente da vida, también destruye la muerte. Y le dice a la muerte: muerte, yo soy tu muerte. En otras palabras, aplicando, mis hermanos, la manera de acabar con el hambre es llevando la palabra de Dios. En tiempo de hambre se usa la harina, la palabra, se usa Cristo, mis hermanos. En Amós capítulo 8 dice: he aquí vienen días, dice el Señor Jehová, en los cuales enviaré hambre a la tierra. No hambre de comer pan, sino hambre de la palabra de Dios. Dice que los hombres irán errantes de mar a mar buscando la palabra de Dios y no la hallarán. Amén. Cuando Dios cierra el cielo es porque está disgustado. La porción bíblica más triste de toda la Biblia es 1 de Samuel 2:1, que dice que por los pecados de la casa de Elí, dice que la palabra de Dios escaseaba en aquellos días y no había visión con frecuencia. Que Dios nos guarde de ese estado. Y en un tiempo como este, donde hay tanta apostasía, tanta maldad, donde Dios ha profetizado a través de Pablo, una cosa yo quiero que tú sepas: que en los últimos días serán tiempos peligrosos. Habrá hombres amadores de sí mismos, amadores de los deleites más que de Dios, teniendo apariencia de piedad, pero negando la eficacia de la misma. Pablo le dice a Timoteo, y es el consejo que nosotros tenemos que llevarnos de esta porción. El profeta dice: traed harina y viértenla, tírenla sobre la olla donde se está cocinando, donde hay veneno. Y nosotros tenemos, hermanos, que tomar. Ojalá yo tuviera harina aquí para simbolizar. Tengo trigo acá, pero no tengo harina. Para tomar la harina y cuando llega a su casa, toma un poquito de harina, vaya al patio y tírala así como un símbolo de que usted lo cree. Y hay que tirar la palabra de Dios, tirar la palabra de Dios. En otras palabras, en vez de dejarnos afectar por lo que está sucediendo, la corrupción que hay en el mundo, en vez de comenzar a decir esto se acabó y a arrinconarnos y a milonarnos y comenzar a hacernos víctimas y a tenerle miedo a lo que está sucediendo, hay que ser agresivos. Hay que decir: somos la sal de la tierra. Fuimos llamados, mis hermanos, a acabar con la corrupción, a acabar con el veneno. Y tenemos que usar la harina, la palabra de Dios, la vida de Cristo, la vida perfecta de Cristo. Hay que presentar a todo hombre perfecto en Cristo Jesús. Tenemos que ser agresivos. Hay que predicar. Pablo dice a Timoteo, hablando de esos tiempos: vienen tiempos peligrosos donde los hombres se van a apartar, se van a apartar de la palabra de Dios y se van a ir a las fábulas. Pero tú, hombre de Dios, predica a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Amén. No te canses, Timoteo. Los hombres no sufrirán la palabra de verdad, se van a volver a las fábulas. Hoy se aplaude las fábulas, los cuentos de viejas.
pero rechazan la palabra de Dios. Hay muerte en la olla. Hay que proclamar muerte en la olla. Pero no solamente proclamar que hay muerte en la olla. Hay que tomar harina, hay que echar la harina donde quiera que hay corrupción. La palabra, la palabra, la palabra. Harina. La vida de Cristo, el evangelio, la palabra de Dios. Y yo recibo esta palabra para mí. Porque muchas veces confieso que me desaliento, sembrando tanto y cosechando poco. A veces, ¿cuántas veces digo, Señor, ya basta? Es fastidioso, abruma ver lo que está sucediendo en el mundo hoy. Todo está corrompido. En lo natural, el aire está contaminado, las aguas están contaminadas. Es una posible, una podredumbre donde quiera. Inmoralidad, no se respeta nada. A lo bueno se le llama malo, a lo malo se le llama bueno. ¿Qué vamos a hacer? Si los fundamentos son destruidos, ¿qué será de los justos? ¿Qué nos manda Dios? A ser agresivos. Hay una solución. Hay una solución. Las aguas de Jericó fueron sanadas porque Eliseo profetizó. Profetizó, usó la palabra y profetizó. Tomó una vasija nueva. ¿Cómo se transforma una ciudad? Busquen una vasija nueva, una nueva criatura, con la sal que preserva, y las aguas serán sanadas. Amén. Tú eres la vasija nueva, eres la sal de la tierra. Échate en los manantiales y se van a sanar las aguas. Echa la harina que Dios te ha dado. Si la iglesia se levantara con el coraje de Eliseo y en vez de lamentarse por lo que está pasando, trae la solución. La iglesia tiene la solución. Y la solución es Cristo. La solución es la palabra. La solución es la harina. Yo veo dos cosas en esta administración. La harina representa dos cosas. La palabra. Cristo, el pan de vida. La ofrenda de harina, de flor de harina. Jesús. Jesús sin pecado. Jesús con su vida inmaculada y perfecta. Pero Jesús también, mis hermanos, Jesús como sacerdote. Porque el incienso son las oraciones de los santos. Y Cristo es el sumo sacerdote que se presenta a Dios por nosotros. Aquí a nosotros Dios en el amanecer de la esperanza nos ha enfatizado dos cosas: la palabra y la oración. La palabra y la oración. Cuando en la iglesia primitiva hubo el problema en la distribución diaria, que la iglesia que estaba unida y que todas las cosas eran comunes, y que esa iglesia donde había armonía, algunos se sintieron discriminados, había un problema bien serio allí. Los apóstoles dijeron, ahí había muerte en la olla. O sea, ahí había muerte en la olla. Una iglesia pura, y comenzaron los chismes y había muerte en la olla. ¿Y qué hicieron los apóstoles? Dijeron, señores, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para ocuparnos de la mesa. Nosotros nos vamos a dedicar a dos cosas: a la palabra y a la oración. Ahí está la ofrenda. Nos vamos a dedicar a la harina y al incienso. A la harina y al aceite. Y por eso Dios aquí nos ha encomendado dos cosas: la palabra de Dios. La palabra de Dios. La palabra de Dios. La palabra de Dios y la oración. 24 horas de oración, ministración. ¿Cuánto Dios nos habla de las ofrendas? Aquí habla de Cristo como ofrenda. Como la harina. Como amasar. Santo Dios, que Dios me haga lo mismo conmigo, como harina de Dios. Que el Señor me amase con el aceite, y después vierte el aceite sobre mi harina, para yo ser como Cristo, ofrenda pura para Dios. Y solamente así como una vasija nueva con sal pudo descontaminar las aguas de Jericó, así la harina que está en nosotros, en Cristo, puede descontaminar la olla, la gran olla en la iglesia. Y yo sugiero por el Espíritu Santo, mis hermanos, que esta palabra
sea impregnada en nosotros y no seamos pasivos. ¿Cómo es posible que está pasando lo que está pasando? Ya hay muerte en la olla y usted ni siquiera se atreve a decirlo. No solamente dígalo. Eche harina, traiga su harina, eche harina, tome la harina. Y dice que la tiraron sobre la olla. ¿Cómo dice de la harina? ¿Qué dice de la harina? Miren. Fíjense, escuchen, el 41. Él entonces dijo, trae esta harina, y la esparció en la olla. La esparció en la olla, la tiró sobre la olla. No fue que cocinó y le echó el ingrediente para que fuera veneno con harina. No. La harina era para sanar. Por eso la esparció así, la tiró. Y cuando en el aire caía la harina, el veneno desaparecía. Porque donde aparece Cristo, desaparece la corrupción. Amén. Mis hermanos, nadie apaga la luz maldiciendo. O sea, nadie disipa las tinieblas maldiciéndola. Hay una sola manera de disipar las tinieblas, y es encendiendo la luz. Alguien dijo que contrarrestar el error es una tarea interminable. Predica la verdad y el error se disipa. En vez de maldecir la olla y lo que está en la olla, échale harina. Échale la palabra. Cada vez que usted ve a alguien pesimista, ay, esto se está acabando, señores. Harina para ti. Cuando usted ve a un predicador de estos engañando al pueblo, aún en la pantalla, harina para ti, negrito, harina para ti. Amén. Póngase agresivo con la harina. Dígale que está al lado, trae harina, echa harina, esparce harina. Dale aplauso al Señor. Amén. Y miren cómo termina la historia, mis hermanos. Versículo 42. Vino entonces un varón de Baal Salisa, el cual trajo al varón de Dios panes de primicias, 20 panes de cebada y trigo nuevo en su espiga. Y él dijo, da a la gente para que coma. Y respondió su sirviente, ¿cómo pondré esto delante de 100 hombres? Es muy poco. Pero él volvió a decir, da a la gente para que coma, porque así dijo Jehová, comerán y sobrará. Entonces lo puso delante de ellos y comieron, y les sobró conforme a la palabra de Jehová. Mis hermanos, 2 milagros: descontaminar la olla para sanar lo que había adentro. Y trajeron en tiempo de hambre una provisión pequeña, pero que Dios la multiplicó para alimentar a todos. Amén. Porque saben ustedes, la palabra Baal Salisa significa Señor de la tierra multiplicada. Señor de la tierra multiplicada. Se traduce también Señor de los 3 terrenos, porque es más de uno. Y de allí trajeron una porción que Dios usó. Y miren, los 3 elementos tenían harina, ¿o no? Había los panes de cebada ahí, panes de primicia, ahí estaba la harina por doquier. ¿Y qué hizo el profeta? Dice, no es muy poco, dáselo a la gente, echa harina, dáselo a la gente. No va a dar, cállate la boca con tu incredulidad, reparte lo que hay, que Dios va a multiplicar. Porque Dios es el Señor de la multiplicación. ¿Cuántos saben que Dios es el Señor de la multiplicación? Jehová es Baal Salina. La palabra Baal no es mala, la palabra Baal significa Señor. Lo que pasa es que los Baales le llaman Señor al ídolo de ellos, pero el verdadero Baal es Dios, porque Él es el Señor. Amén. En hebreo hay 2 palabras, Adonai para Señor, y también hay Baal. Dios es el Señor, como quiera.
¿Recuerdan ustedes en Oseas que dice, no se llamará más Baali, Señor mío? ¿Recuerdan ustedes el mensaje? Y ahí se lo está aplicando a Dios. No hay problema. A Dios en algunas ocasiones se llama Baal, pero no es el ídolo. Significa Señor. Señor es el Dios de la multiplicación y el Dios de la sanidad. Diga, Dios es el Dios de la sanidad y el Dios de la multiplicación. Y la iglesia tiene las dos misiones: sanar y multiplicar. Denle un aplauso al Señor. Aleluya. Amén. Ahora vamos a salir de aquí a vivir esta palabra, mis hermanos. A esparcir la harina. Por favor, póngase agresivo. Crea la palabra de Dios. Donde quiera que usted vea una predicación de estas, que es muerte, que hay muerte en la olla, que multiplica la muerte, usted tire harina así. Cuando usted esté en la televisión viendo un programa de esos, o en el internet, harina para ti, negrito, harina para ti, harina para ti, harina. Tráigame el saco, harina para este. En vez de criticarlo y hablar de él, échele harina. Que la palabra descontamina, desenvenena. Amén. Amén. Dígale que está al lado, trae harina, esparce harina. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Yo le iba a poner a este mensaje muerte en la olla. Dicen, no, ¿cómo va a poner muerte a un mensaje? No, ponle vida en la olla. Por eso le puse trae harina. El mensaje se llama trae harina, porque la harina trae vida en la olla. Aquí siempre cocinamos harina y amasamos con aceite. Oremos a Dios. Padre, gracias. Muchas gracias por tu palabra bendita. Gracias, 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 Señor. Permite que esto no sea una linda palabra, sea una palabra que nos compromete, que nos impele, que nos constriñe, que nos obliga. Señor Dios, hay mucho que hacer. Al ver este mundo corrompido y al ver la inmoralidad, especialmente en la iglesia, la actitud nuestra es desanimarnos, alarmarnos y hasta correr. Algunos se van a los montes a vivir una vida contemplativa, pero tú dijiste, no te pido que tú los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Ayúdanos, Señor Dios mío, a guardarnos del mal en el mundo, pero a estar constantemente echando la harina, que es Jesús y la palabra, para descontaminar, Padre, el guiso que hay en la olla de la iglesia. Cuídanos, Señor, al preparar el alimento en la iglesia, que nunca haya nada silvestre, que todo sea, Señor, delicado, cultivado por tu Espíritu. Ayúdanos, Dios. Te ruego por todos los ministros tuyos en el mundo, aún por aquellos que están errados. Te ruego que tengas misericordia de ellos. Estamos en contra de lo que hacen, pero no de ellos. Queremos que tú le eches harina para que ellos, Señor, sean purificados y descontaminados. Limpia las ollas de las iglesias. Queremos que haya alimento para los ministros y alimento para tu iglesia. Por favor, Señor. Gracias. Muchas gracias. Porque vimos dos soluciones en ti. Sanaste la olla y multiplicaste el pan. Gracias. Eso es lo que tú haces hoy. En tiempo de escasez, tu palabra se multiplica. Y lo que está dañado, tú lo sanas con tu palabra. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Yo oro por ti, mi hermano y mi hermana. Ruego al Señor que esta palabra penetre en tu corazón y sea un reto para ti, un desafío en tu vida. Que Dios quiere que tú no tomes una actitud pasiva frente a lo que está sucediendo. Hay muerte en la olla, pero la solución es tomar la harina del Evangelio, tomar a Cristo, tomar la palabra y esparcirla sobre la olla contaminada.
y el Señor va a sanar para que la iglesia y los ministros puedan comer alimento de Dios para nutrir sus vidas. Que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús. Amén. Este ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473, o visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.